trabajando en la Universidad Nacional del Comahue. En esta presentación también estoy trabajando con Mabel Álvarez, que es de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y la propuesta que nosotros estamos haciendo en esta ocasión es tratar de visibilizar algunas teorías que no están tan presentes, digamos, en el discurso habitual asociado a IDES, como por ejemplo son algunas teorías relacionadas con sociología e incluso con educación. Por lo general, cuando nosotros hablamos sobre las IDES, suele pasar que hay muchas disciplinas muy presentes, como pueden ser geografía, e incluso informática o cartografía, y hay otras que en realidad no están tan presentes como la sociología e incluso la educación. Y es por eso que tratamos de ver, hacer visible algunas otras teorías. Fundamentalmente porque, como ustedes saben, todo lo que es la infraestructura de datos espaciales se basa en lo que es un trabajo coordinado y colaborativo de diferentes organismos, trabajando en un proyecto en común. Y es por eso que nuestra propuesta hace énfasis en roles que se ejercen como organismos. Cada organismo tiene un rol diferenciado. También hace referencia a la interoperabilidad, déjalo ahí por ahora, a la interoperabilidad y a cierta capacidad de agencia. Es decir, trabajar como organismos individuales no es exactamente lo mismo que pensarnos como un eslabón más dentro de un conjunto de organismos trabajando dentro de una infraestructura. Requiere otra subjetividad, requiere otra capacidad de agencia. Una cosa es nuestro aprendizaje como organismos en las últimas décadas, en las cuales seguramente hemos implementado un sistema de información, hemos trabajado en torno a una base de datos, aumentando la calidad de los datos, y otra cosa es pensarnos como organismos dentro de una infraestructura. Esto requiere otro tipo de subjetividad e incluso otro tipo de pensamiento de trabajo. Vamos a pasar. Bueno, en el aspecto social fundamental en el cual nos basamos, acá están apareciendo las dos transparencias a la vez. Fundamentalmente nos basamos en un concepto que es el concepto de web social. La web social es un concepto que surge en los últimos años. Ustedes habrán escuchado fundamentalmente el concepto de la web 2.0, que es un término acuñado por O'Reilly en el año 2004. Es decir, es un término acuñado hace muy poco, es muy reciente, y tiene que ver la web 2.0 con todas esas posibilidades que nosotros tenemos en la web de poder interactuar, poder opinar, por ejemplo, en un diario o en conjunto con otros, en una plataforma como puede ser Moodle en las universidades. Nos posibilita opinar, interactuar, nos posibilita, por ejemplo, colaborar dentro de la web. Más de uno de ustedes seguramente ha trabajado con una herramienta colaborativa e incluso nos permite interoperar. Es decir, todas las facilidades que nosotros conocemos como servidores de mapas web, WFS, WMS, son todas posibilidades que están dentro de la tecnología de la web 2.0. En este aspecto podemos decir que los sujetos que formamos parte, digamos, de este siglo, somos sujetos multimodales. Trabajamos con diferentes formatos. Trabajamos con formato en papel, en formato digital, con diferentes medios tecnológicos como pueden ser smartphone, computadoras, tablet, todos de diferente tipo. Y bueno, lo que constituye fundamentalmente a la web social, digamos, el común denominador, es que las aplicaciones de web sociales permiten interactuar. Nos permiten interactuar junto a otros. El elemento más distintivo de la web social es fundamentalmente la conformación de redes sociales. Todos somos parte hoy en día de redes sociales. Millones de personas se están sumando año a año a la red social. La construcción social que nosotros tenemos va a ser totalmente distinta en este siglo. La opinión pública, la sociedad civil va a participar cada vez más. Como ustedes saben, se han gestado muchos movimientos sociales en Egipto y en diferentes países como Brasil hace muy poco, en el cual hay una movida social muy fuerte. Las IDES son parte de esta movida social y son parte también de este aspecto tecnológico que tiene que ver con la web social. Y bueno, decía justamente de la transparencia anterior, que justamente, como dice Parson, que es un autor muy importante, en la medida que nosotros interactuamos con los demás, estamos construyendo en sociedad. Nuestra propuesta también se basa en algunas teorías como
constructivismo social e incluso como interaccionismo simbólico. Pasamos a esta. La idea es tener el concepto de infraestructura. Digamos, dentro de la CIDE nosotros estamos trabajando en una infraestructura y en la vida real hay un montón de infraestructuras civiles, infraestructuras tecnológicas, de comunicación. Una infraestructura fundamentalmente es un conjunto de elementos, incluso servicios, que son necesarios para la conformación de una organización cualquiera, para su creación como para su puesta en funcionamiento. La importancia de la conformación de las CIDES es fundamental, fundamentalmente en los inicios y en la definición de la IDE en sí. Una vez que la IDE ya está funcionando, prácticamente las cosas fluyen naturalmente, pero la conformación social, la puesta en común y la puesta en producción de una IDE es justamente el mayor aporte que podemos hacer como sociedad. Y en las CIDES, en este caso, distinguimos tres componentes. El de infraestructura, que acabo de definir según la Real Academia Española, el de interoperabilidad, que habla sobre una capacidad. La interoperabilidad tiene que ver con, fundamentalmente, una capacidad que tienen los sistemas de información, incluso los procesos de negocios, para hacer uso de la información intercambiada, ponerla en producción, alcanzar los objetivos que uno quiere, pero de una manera colaborativa. Esa es la interoperabilidad. Estos dos conceptos, en función y sumados al tema de redes sociales, que son uno de los componentes principales de la web social, constituyen los elementos o componentes principales de una IDE. En la próxima. Y bueno, en nuestra presentación también hablamos de las tres dimensiones. Las tres dimensiones de la interoperabilidad, que son la técnica, la administrativa y la semántica. La técnica es la que ustedes ya conocen. Acá intervienen las disciplinas como por ejemplo de informática, en el cual nos ponemos de acuerdo en un lenguaje común en el cual vamos a intercambiar los datos. Servicios de web, como pueden ser WMS, WFS, constituyen esta interoperabilidad técnica. La administrativa hace referencia a para qué intercambiamos datos, cuándo intercambiamos datos, que no existan solapes entre los distintos organismos al intercambiar los datos, que no hagamos tareas repetitivas y fundamentalmente modela ciertos procesos de negocio, ¿sí? Que se tienen que definir y acompañar en la CIDE, es decir, cómo fluye la información, dónde ingresa, cuáles son las fuentes auténticas. Y la última tiene que ver con la interoperabilidad semántica. Esto tiene que ver con la web 3.0 y fundamentalmente con la definición de ontologías. Esto tiene que ver con, enfoca, digamos, una definición precisa de qué datos intercambio. ¿Cómo se definen precisamente estas informaciones? Tiene que ver con ontologías. El campo ontológico no está tan desarrollado, se trabaja bastante a nivel académico, pero las CIDES no trabajan a la par con ontologías. En las próximas décadas se va a hablar mucho en las reuniones de IDERA, también desde el trabajo de la CIDE, así como hoy hablamos muy comúnmente sobre WMS, WFS, el trabajo ontológico es algo producto, digamos, de investigación y de trabajo y puesta en funcionamiento de las próximas décadas. Y hicimos también un parate, digamos, en la tecnología y un parate, digamos, en la dimensión de la interoperabilidad técnica. Y pensamos en función de cuáles son los actores que intervienen en una IDE. En este aspecto, digamos, la interoperabilidad técnica no solamente hace referencia a cuáles son los lenguajes comunes de intercambio, sino también tiene en cuenta la oferta y demanda de los distintos organismos. Entonces, ¿qué pensamos? Utilizamos un modelo, es un modelo de la ISO, es un modelo distribuido de procesamiento de la información, que tiene en cuenta 6 roles principales. Y son roles que están presentes en toda IDE. Como ustedes saben, en las IDEs hay organismos que son productores, que son aquellos organismos que en realidad producen determinada información, los que algunas veces en algunas provincias se llaman como fuentes auténticas de información. Hay proveedores que en realidad ponen estos datos en la web. A veces el productor no es el mismo que el productor, el productor no es el mismo que el proveedor. Por ejemplo, en Catastro, que es una dirección donde yo trabajo, nosotros no sacamos los datos a internet por nuestra cuenta. Confiamos en otro organismo que sí tiene un servidor que nos sirve de proveedor de nuestra información. Desde la intranet nosotros somos productores y proveedores de la información catastral, pero para internet confiamos en otro actor que es un proveedor. Así también hay personas o organismos que se encargan de agregar valor. Por ejemplo, las direcciones provinciales de estadísticas producen información agregada sobre información existente previa, información o colección de informaciones.
El agregador de valor es fundamental dentro de la infraestructura de datos. Los decisores políticos o los usuarios finales son roles que para ustedes pueden ser mucho más fáciles de interpretar la idea. Y finalmente hay un actor muy fundamental que es el broker. El broker es el corredor. ¿Quién es el broker? El broker es aquel organismo que se encarga de reunir a diferentes proveedores o productores de información, incluso agregadores de valor, y trata de asistirlos en las negociaciones entre ellos. Por ejemplo, en nuestra provincia hay un organismo que se llama OPTIC, que es la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información. Es un organismo que tiene una competencia muy similar a la ONTI a nivel nacional, y este organismo se encarga de realizar reuniones de feria de datos, entre otras reuniones. Las reuniones de feria de datos es como una feria que ustedes pueden conceptualizar comúnmente, pero ¿qué hace? Convoca a diferentes referentes de distintos organismos, los pone a trabajar en una suerte de ejercicio en el cual cada uno como referente piensa qué datos puedo proveerles a otros y qué otros datos necesito de otros organismos. Se reúne coordinado por el broker, y el broker arma reuniones como para poder hacer este ejercicio a nivel provincial. En esta ponencia también hablamos finalmente sobre la capacidad de agencia. La capacidad es común, por ejemplo, en la mayoría de los organismos, que nosotros utilizamos la palabra agente o empleado a veces, ¿no? El agente en realidad tiene una connotación muy fuerte, fundamentalmente porque denota de alguna forma que la persona es capaz de hacer ciertas cosas. Como organismos, yo les decía, en los últimos años nosotros hemos aprendido a realizar un montón de funciones que tienen que ver con la competencia del organismo. Estas competencias se vieron modificadas o incrementadas con la instalación de sistemas de información territoriales y así. Pero es importante comenzar a pensar cuáles son las capacidades de agencia que están instaladas o que de alguna forma están presentes dentro de las infraestructuras de datos espaciales. Una capacidad tiene que ver con la capacidad de agencia individual, es decir, el organismo tiene que saber hacer las cosas. Sin duda las sabemos hacer de la manera en la cual nos las han enseñado, pero como yo les decía antes, una cosa es pensarnos como un organismo individual y otra es pensarnos como un eslabón dentro de un engranaje o una malla de organismos interactuando dentro de una infraestructura. Entonces esto requiere de alguna forma una subjetividad distinta, una competencia diferenciada. La otra capacidad de agencia tiene que ver con la capacidad de agencia proxy. Estas tres capacidades de agencia, me olvidé de comentarles, están basadas en una teoría educativa que se llama aprendizaje social, de lo cual, de esta teoría, los autores son Rotter y Bandura. Son teorías que son conductistas, pero en realidad también se pueden tener en cuenta porque se pueden combinar con otras teorías más constructivistas. La capacidad de agencia proxy es algo muy novedoso. Cuando uno comienza a trabajar en una IDE como un eslabón dentro de un engranaje de otros organismos, tiene que comenzar a pensar ¿con qué otros organismos necesito vincularme en forma directa? ¿Sí? Si nosotros nos podemos imaginar lo que es una IDE, podemos graficarla a través de una red en la cual los nodos son distintos organismos y los arcos entre los nodos son relaciones, interacciones sociales, interacciones organizacionales. Bueno, suele pasar que los organismos tienen que pensarse dentro de la infraestructura en relación a los organismos que están más directamente relacionados. Por ejemplo, les digo el caso. En la Dirección Provincial de Catastro de mi provincia, nosotros tenemos una interacción muy directa con el registro de la propiedad inmueble, con la Dirección Provincial de Rentas, a la cual le suministramos, digamos, las evaluaciones fiscales para el cálculo del impuesto inmobiliario. Es decir, si bien interaccionamos indirectamente con todos, porque todos necesitan la información catastral, hay algunos con los cuales me vinculo más directamente. Ese es el entorno proxy que nosotros tenemos. Imagínense, en las redes sociales, el entorno proxy de ustedes son las 100 personas o 200 personas que tienen como contactos directos, como amigos, por ejemplo, en Facebook. ¿Sí? Ese entorno es fundamental, porque es el entorno que les da el disparador dentro de la red social. Es el entorno más próximo de trabajo, lo que Vygotsky a veces enunciaba como zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo en el cual nosotros potenciamos nuestra capacidad. Y finalmente, la última capacidad de agencia, bueno, faltaba pasar una más, es la capacidad de agencia proxy que les acabo de mencionar recién. Es ciertas capacidades que comenzamos a desarrollar en función de otros organismos que están muy cercanos. Porque yo tengo que redefinir mis actividades. En Catastro se redefinen todas las funciones porque estamos trabajando con servicios web
en contacto con el registro de la propiedad inmueble, con rentas, con cada uno de los organismos más relacionados. Y la última capacidad de agencia tiene que ver con la capacidad de agencia colectiva. Es decir, si todos los organismos explotan su capacidad individual y proxy, es más probable que la infraestructura en sí pueda interactuar de una manera correcta, que se logre lo que comúnmente decimos sinergia entre los organismos. Y la infraestructura se pone en funcionamiento. Acá es importante, ¿por qué? Porque si la infraestructura está compuesta por todos los sectores sociales, que son la sociedad civil, las empresas privadas, como también el Estado, se logra una sinergia más completa. Y la sociedad está habilitada espacialmente, como decía Mabel al principio. Y también es posible algunas aplicaciones a nivel de red social y de web social. Y este concepto de crowdsourcing que escuchamos, que en realidad está muy en boga últimamente. El crowdsourcing tiene que ver con ciertas aplicaciones que se ofrecen a la masa o se ofrecen a la población global, para que pueda hacer uso de determinadas cosas. Es decir, la infraestructura no tiene que ser un mecanismo o una moneda de intercambio entre organismos. Tiene que ser algo de lo cual se pueden apropiar también la sociedad. Y eso tiene que ver con habilitar a la sociedad espacialmente. Una aplicación de crowdsourcing, por ejemplo, es la Wikipedia. La Wikipedia permite que cualquier persona defina un término dentro de una wiki. Cada uno puede aportar una definición. Hay moderadores dentro de la wiki, pero se van arreglando estas definiciones. Otra actividad de crowdsourcing tiene que ver con el software libre. El software libre no es simplemente un software que a veces es gratis, porque no siempre es gratis, que se puede instalar, ahora termino, que se puede instalar simplemente en un organismo. El software libre tiene que ver con una capacidad de liberar un software para que yo lo pueda modificar y volver a distribuir al mundo. Eso lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer la masa, lo puede hacer cualquier individuo en el planeta. Y son esas las aplicaciones que tienen que comenzar a aparecer en los próximos años. Es decir, las ideas se tienen que abrir a la sociedad. Y bueno, y finalmente, que es la última slide, tiene que ver con una encuesta. Yo les voy a facilitar una encuesta que tiene 7 preguntas. La queremos utilizar como un insumo para poder devolver la información que nosotros recolectemos acerca de la CIDE. Las preguntas tienen que ver con preguntas simples, nombrar en qué organismo pertenecen o a qué IDE pertenecen, cuál es el rol del organismo, si es que me entendieron los roles, es decir, si es un organismo productor, es proveedor, es agregador de valor, es un broker o es un usuario final, y así, o es un decisor político. Después, nombrar los organismos que están más directamente relacionados con el organismo que ustedes pertenecen y otras 2 preguntitas más. Yo les agradecería, yo les voy a facilitar una hoja de la encuesta que ustedes pueden completar en el momento que quieran y hasta mañana, si me llegan a ver, me la entregan a mí o si no a Mabel Álvarez. Y bueno, en la próxima IDERA 9, vamos a hacer una devolución de este insumo. Gracias, Luis. Ya estamos en el horario del café.